Bueno, gracias a todos por estar siempre pendientes de este estudio, así que vaya conmigo a la Escritura, a uno de los pasajes de la Biblia, del Nuevo Testamento, más difíciles de interpretar, porque hay una mezcla de profecía, algunas cumplidas, otras por cumplirse, y otras que ni siquiera ustedes y yo vamos a ver, pero es importante que le demos una mirada. No vamos a analizar todo el texto, es un capítulo bastante largo que merecería varios meses en estar texto o verso a verso analizando qué es lo que el mundo debe esperar de Dios en esta generación, pero vamos a enfocarnos en una porción nada más, en Mateo capítulo 24, versículos 32 al 51. Y hemos titulado este mensaje tres decisiones que debemos tomar antes de la venida del Señor. Tres decisiones que el pueblo de Dios debe tomar antes de la venida del Señor. Y vamos a analizar, como les decía, este texto. Vamos a hacer un breve contexto acerca del contenido de Mateo capítulo 24 para que ustedes sepan de qué estamos hablando. El Señor está ya en la etapa final del ministerio sobre esta tierra, en su parte humana, y Él está, además de ya pasó su parte de milagros portentosos, está en últimos capítulos ya casi que en la huida, casi que preparando su muerte y resurrección, está haciendo las últimas reuniones, dando las últimas indicaciones a los apóstoles antes de ser aprendido y llevado a juicio. Y de esta forma, Él toma el tiempo en este capítulo para hablar de algunas cosas interesantes. ¿Por qué digo que es un poco complicado llevar una cronología de los hechos en Mateo 24? Porque Él habla de todo lo que sucede, de todo lo que va a suceder sin llevar un tiempo cronológico. Entonces habla un poco acerca del principio de dolores. Principio de dolores es un término teológico que describe los eventos que están previos a una etapa nueva en el desarrollo del ministerio de Dios sobre la tierra. Entonces, el principio de dolores significa una serie de eventos que van a suceder en el mundo antes de el arrebatamiento de la iglesia. Pero el Señor habla acerca de los eventos previos de este tiempo de dolores y también empieza a hablar un poco acerca del arrebatamiento de la iglesia, habla acerca también de la gran tribulación, la cual nosotros los cristianos nacidos de nuevo no vamos a pasar, y habla acerca de lo que viene después de la tribulación. Entonces, todos estos temas están mezclados en Mateo capítulo 24, el cual debe ser leído despacio para saber en cuál de ellos está la división entre uno y otro concepto teológico. Si pasamos la línea de los acontecimientos, y es lo que quisiera hacer a manera de introducción, hay diferentes corrientes de pensamiento con respecto a los eventos del porvenir, se llama esto, o también en el estudio teológico se llama la escatología, que es el estudio de los eventos del porvenir. Por supuesto, los libros que más se estudian para poder analizar los elementos del porvenir es el libro de Apocalipsis. Recuerden que ahí está el libro de Apocalipsis. La palabra Apocalipsis en su traducción al español es la revelación de Dios, y ahí podemos encontrar muchas profecías que aún no se han cumplido. Podemos decir que Apocalipsis es realmente la ampliación de la idea que dejó el Señor en Mateo capítulo 24. Para poder nosotros interpretar correctamente el libro de Apocalipsis, necesitamos un libro del Antiguo Testamento que nos va a dar luz y líneas a seguir para poder comprender todo lo que el Señor describe en el Apocalipsis, y ese libro es el libro de Daniel. Es por eso que en los estudios teológicos, cuando llevamos la materia de la escatología, debemos estudiar estos dos libros juntos, Daniel y el Apocalipsis. Es impresionante todo lo que uno puede aprender en el estudio del libro de Daniel con el de Apocalipsis y cómo se unen, no solo de manera espiritual, escatológica, sino también histórica. Es sorprendente. Sin embargo,
tenemos que hacerlo con un gran cuidado de no caer en la tentación de tomar versículos individuales que puedan o podemos caer en la tentación de usar esos versículos individuales para señalar ciertas cosas. Hay un estudio muy profundo, sobre todo los capítulos más difíciles, capítulo 8 y 9 de Daniel, capítulo 11 de Daniel, en donde tenemos que tener la ayuda de mucho soporte histórico para lograr entender varias cosas. Pero no quiere decir que una persona necesite una mente privilegiada para poder entender esto, sino lo que necesitamos siempre es la unción del Espíritu Santo. Es el apoyo del Señor para poder entender. Por eso al principio de nuestros estudios siempre invocamos la presencia de Dios, porque Él es el dueño de esta palabra. No somos nosotros y Él nos podrá decir mejor qué es lo que quiere decir. Así que dependemos del Espíritu Santo para esto. Dicho lo anterior con respecto a Daniel y el Apocalipsis, nos encontramos ahora acá en un resumen breve de lo que el Señor quiere decir en Mateo 24. Dijimos que íbamos a hacer más o menos una línea de los tiempos, la cual podemos sacar a conclusión del estudio de estos libros, y nos damos cuenta que hay algunas posiciones diversas con respecto a esto. Hay personas que creen en el dispensacionalismo, quiere decir que hay diferentes etapas a lo largo de la creación humana hasta el día de hoy. Hay otros que son milenialistas, postmilenialistas, premilenialistas. Con respecto al arrebatamiento de la iglesia, hay algunos que no creen en el arrebatamiento de la iglesia, otros creen que el infierno lo estamos viviendo en este momento. Hay diferentes corrientes de pensamiento. La Biblia es la que tiene la verdad. La Biblia es la que nos explica perfectamente qué es lo que va a suceder. Y hay diferentes ayudas dentro de la palabra en otros libros de la Biblia que nos dan luz exactamente de lo que va a suceder. Uno de esos libros, por supuesto, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y 5, nos habla acerca de cómo va a ser el arrebatamiento de la iglesia. La epístola a los Colosenses nos habla también de cómo va a ser esto. Y entonces la línea del tiempo la hemos armado con lo que hemos podido comprender de la Escritura, en que estamos en este momento en la etapa de principio de dolores, que es lo que Mateo 24 describe como guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos y todas estas señales que están sucediendo. Esto empieza esa etapa de principio de dolores. Luego de la etapa de principio de dolores vendrá el arrebatamiento de la iglesia, que es lo que todos estamos esperando. ¿Qué es esto? En pocas palabras y rápido, el Señor va a venir por todos aquellos que están sellados por el Espíritu Santo, es decir, aquellos que hicieron una profesión de fe y creyeron en el sacrificio de Cristo Jesús, que murió en la cruz y resucitó al tercer día para limpiar nuestros pecados y declararnos justos ante Dios. Todos los que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, tendremos la oportunidad de un día desaparecer de este lugar de una manera sobrenatural. Y eso es lo que la gente a veces no comprende. No, dice, eso no puede ser así. No puede ser que de repente se pierdan miles de millones de personas y uno no sepa qué sucedió. Parte de esto está en la porción de la Escritura que ahora vamos a estudiar en Mateo 24. Esa es la primera parte. Luego viene las 70 semanas de Daniel, y por eso que el profeta Daniel es súper importante en esto, o los 3.5 años de la primera parte de la tribulación, y luego los siguientes 3.5 años de la segunda parte de la tribulación, completando estos 7 años, en donde la palabra del Señor dice en Apocalipsis: la gente buscará morirse y la muerte no le será concedida. Va a ser horrible. 3 años y medio de paz y tranquilidad, en donde estarán estos personajes apocalípticos como el falso profeta, la bestia, y estos personajes enviados para poder inicialmente tener un líder mundial, que es el anticristo, y que el líder mundial va a dar paz y tranquilidad. Pero ese es un engaño de Satanás. Después entra el falso profeta, después entra la bestia, y la cosa se arruina. Los segundos 3.5 años realmente se ponen feos. Sin embargo, usted y yo, los creyentes en Cristo Jesús, no estaremos, de acuerdo a nuestra interpretación bíblica y a la corriente de pensamiento que abrazamos, es que el arrebatamiento de la iglesia será antes
de esa crisis. Durante el arrebatamiento de la iglesia y el inicio de la tribulación, la iglesia del Señor subirá a los cielos y pasarán dos eventos en los cielos. El primero de ellos es el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo mencionado en el Nuevo Testamento es el momento en el cual nosotros nos presentamos en la presencia de Dios y Jesús llega a ser nuestro defensor. Y Él da fe de que un día nosotros entregamos nuestra vida a Él, abrimos nuestro corazón a Cristo y Él dice, yo soy el defensor de ellos, he dado mi vida, mi sangre y mi resurrección para que ellos sean salvos, son declarados salvos en este momento y entonces obtenemos nuestra entrada a la vida eterna. Tribunal de Cristo. Inmediatamente después de ese evento entramos a algo que se llama en la Escritura las bodas del Cordero. Y es cuando finalmente Dios, el creador de los cielos y de la tierra, se reúne con su iglesia y hay una gran fiesta en los cielos de bienvenida para todos nosotros. El Señor siempre ha descrito a su iglesia como la novia y Él es el novio, para darle un simbolismo. Recuerden que el Señor no tiene género, Él no es masculino ni femenino. Dios es todopoderoso, pero Él creó a los hombres y creó a las mujeres, pero Él no tiene un género. Entonces Él lo hace como un simbolismo y dice, la iglesia es mi esposa y yo soy el esposo, y ese día es la fiesta de bodas, simbolizando nuestra reunión con el Padre. Eso va a suceder en ese momento en lo que empiezan esos 3 años y medio de paz y tranquilidad, y a los 3 años y medio, es decir, cuando se cumplan los 7 años de la gran tribulación, dice que como habrá un caos absoluto sobre la tierra, el Señor vendrá otra vez a la tierra. Esa es la segunda venida de Cristo. La primera venida la tenemos resaltada en todos los evangelios y en el Nuevo Testamento. El arrebatamiento de la iglesia no es la segunda venida de Cristo, esa no es. La descripción que nos da la palabra acerca del arrebatamiento dice, el Señor Jesús vendrá sobre las nubes y tomará a su iglesia, pero Él no pone los pies sobre la tierra. De hecho, si usted es curioso, puede observar Hechos capítulo 1, versículos del 1 en adelante, en donde el Señor da las últimas instrucciones antes de partir en su ascensión a los cielos y le delega la autoridad y el poder a la iglesia. Y por eso en Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y después inmediatamente dice, el Señor fue tomado hacia los cielos, y todos los apóstoles estaban viendo hacia los cielos como el Señor se perdía en una nube. Así dice. En ese momento, dice, se aparecieron 2 ángeles. Lea Hechos capítulo 1. Se aparecen 2 ángeles que rodean a estos hombres y le dicen, hombre Galileos, ¿qué es lo que estáis viendo en el cielo? Y ellos le dicen, bueno, se acaba de ir delante de nuestros ojos el Maestro y lo vimos desaparecer en una nube. Y ellos le dijeron, lo visteis desaparecer en una nube, sobre esa misma nube vendrá por ustedes. Vendrá otra vez por la iglesia. Entonces, cuando nosotros leemos la descripción del arrebatamiento, vemos que el Señor vendrá sobre la nube y dice que todos los muertos en Cristo resucitarán primero y aquellos que hayamos quedado vivos seremos transformados, seremos reunidos en una nube con el Señor y nos iremos con el Señor a los cielos. Y después pasa esto que ya les hablé acerca del tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. 7 años más adelante viene el Señor Jesús en su segunda venida. Y ahí describe la Biblia esa segunda venida en la cual va a poner los pies en la tierra. Y dice que su pueblo, o sea, nosotros en un cuerpo glorificado vendremos con Él. Y van a suceder 2 cosas en esa segunda venida. 2 guerras. La primera es la guerra de Armagedón y la otra es la guerra de Gog y Magog. Y eso se va a llevar a cabo por algún tiempo sobre la tierra. En ese tiempo, antes de la venida de Cristo, dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, habrán 144,000 personas, judíos, que estarán predicando la palabra de Dios para que cuando el Señor venga haya arrepentimiento en todos aquellos que todavía no se han arrepentido y que no se fueron en el arrebatamiento. Luego entonces entraremos a esta guerra. El Señor dice va a encarcelar
a los demonios y tendremos un milenio, de paz y de tranquilidad, dando oportunidad al Señor para que la gente se arrepienta. Y luego al final de los tiempos, al final del milenio, vienen otros dos eventos, o vienen otros dos destinos, es un evento con dos destinos. El juicio del gran trono blanco, ese es al final del milenio, en donde el Señor entonces iba a juzgar de una vez por todas a la tierra, y aquellos a los que se le ha dado una segunda oportunidad, el Señor pesará sus corazones y ellos decidirán. El que no se quiere ir a la presencia de Dios, dice la Escritura, lo describe en el libro de Apocalipsis, irá al lago de fuego que arde eternamente. Y los que hemos ya aceptado a Cristo y que venimos con cuerpo glorificado, más aquellos que se arrepintieron, dice, iremos a vivir a la nueva Jerusalén. ¿Dónde queda la nueva Jerusalén? No lo sabemos. Hay algunas corrientes de pensamiento que dicen que la tierra renovada, hay otros que es en la presencia de Dios en los cielos. El Señor únicamente sabe cuál va a ser nuestro destino final, pero va a ser el mejor de todos los destinos. Brevemente, esa es la línea de los tiempos. Ahora que hemos hecho esta pequeña introducción, vamos a leer la Escritura en esta porción nada más de lo que Mateo capítulo 24, versículos del 32 en adelante, nos dice. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna, brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos los bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que él no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Como ustedes ven, no es nada alentadora la imagen que representa Dios en el capítulo 24. Pero sí es una llamada de atención para la iglesia y para todos nosotros. Tengamos cuidado. Él usa algunas figuras para hacernos ver que tenemos que estar con precaución, que la iglesia no tiene que estar dormida, que debe darse cuenta de las cosas que debe hacer. Y es por eso que las tres grandes decisiones que debe tomar la iglesia previo a la venida o al arrebatamiento de la iglesia, a la venida de Cristo, las podemos separar en estas tres importantes. Primero es la decisión de observar el cumplimiento de las señales antes de la venida de Cristo. Nosotros tenemos que observar lo que sucede. Nuestra vida a veces se va en las carreras del día a día, en el trabajo, es bastante mecánico, conducimos hacia nuestro trabajo o vamos en el transporte colectivo hacia nuestro trabajo, desarrollamos lo que tenemos que hacer de una manera sistemática, salimos por la tarde de la oficina a meternos de nuevo al tráfico, después llegamos, cenamos, vemos a la familia un rato y al día siguiente iniciamos otro proceso similar. Nos damos cuenta de que a veces nos separamos de las cosas que verdaderamente son importantes porque tenemos una rutina que seguir.
Pero cuando nosotros hacemos una pausa en oración, cuando nosotros hacemos una pausa en la lectura de la palabra, el Señor va a empezar a levantar el mentón y a decirnos, mira a tu alrededor lo que está pasando y toma medidas, porque necesito observar el cumplimiento de las señales. Es importante a veces tenernos al día en cuanto a qué es lo que está pasando en el mundo, sobre todo en Israel. Israel siempre va a ser un buen termómetro o un buen reloj profético de lo que puede suceder un poco más adelante. Tenemos que estar al día con lo que sucede ahí y comparar estos eventos que pasan en Israel con las profecías bíblicas. Así que siempre es bueno. Por lo tanto, la primera gran decisión es observar el cumplimiento de las señales a través de la venida de Jesús. Vemos cómo al principio de la porción que hemos analizado, que hemos leído, dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. El Señor usa la ilustración de la higuera diciendo, ustedes que son expertos en el cultivo de los higos, saben en qué momento van a empezar a brotar las hojas, conocen muy bien su cultivo, saben a qué hora empieza la nueva etapa, a qué hora empieza el momento clave en la vida de esta planta. Pues así va a ser también en la existencia humana y en la cuestión espiritual con respecto a Dios. Dice que sabéis el verano está cerca, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Quién está cerca y a las puertas? El Señor, por supuesto. Entonces vemos que el versículo 34 dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Estoy seguro que la primera gran pregunta que viene a su mente es ¿qué generación? Porque este libro se escribió hace más de 2000 años. ¿A qué generación se refería el Señor? Si era la generación de la iglesia primitiva, es decir, la generación de Pedro, la generación de Pablo, la generación de Lucas. ¿De qué generación habla el Señor? Pues en esta oportunidad explicamos esta parte y dice: esta dispensación, este tiempo, que es el tiempo de la gracia, es decir, estamos en el tiempo del perdón de pecados a través de la fe. Estamos en el tiempo del perdón de pecados a través de la gracia divina. La iglesia de Cristo, cuando fue fundada en Hechos capítulo 1, de ahí para atrás estaba en un tiempo de la ley. Ellos tenían que cumplir la ley para estar bien con Dios. Cuando Jesucristo vino al mundo y murió por nosotros, la necesidad de poder ofrecer un sacrificio quedó abolido. Él mismo dijo: yo soy el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él se ofreció a sí mismo como un sacrificio y hasta ahí llegaron los sacrificios. Y es a donde arranca la nueva generación. Esta nueva generación ahora se salva a través de la fe en Jesucristo. De esa forma lo dijo el Señor. No es que nosotros inventemos algo, los cristianos. El Señor así lo hizo. Entonces la palabra aquí dice que esta generación, esta etapa de la vida de la iglesia, esta etapa de la vida de los amados de Dios, que es a donde nosotros entramos los gentiles, gracias a lo que el Señor Jesucristo hizo, porque hasta ese momento también la generación era para los judíos únicamente, para los judíos que creían en la palabra. Pero viniendo Cristo al mundo, dándole la autoridad a Pedro para predicarle a los gentiles una partecita y luego absoluta autoridad a Pablo para involucrar a todos aquellos no judíos, a eso el Señor le llama esta nueva generación. Espero que haya quedado claro el punto. Entonces digo, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Quiere decir, lo que yo prometo lo voy a cumplir. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pensemos mal, pensemos como los latinoamericanos. Si yo supiera que Cristo va a venir por la iglesia mañana a las 10 de la mañana, entonces yo haría un montón de cosas antes de las 10 de la mañana. Algunos, por supuesto, tal vez no nosotros, obviamente, pero algunos se fueran de parranda,
algunos gastaran todo su dinero, vendieran todas sus posesiones, qué sé yo, se fueran de fiesta, hicieran todos los pecados que podían hacer y media hora antes que el Señor viniera, se ponen a cuenta con Cristo y esperan que el Señor venga por ellos. Entonces el Señor dice, ustedes no van a saber. Por eso nos pide velar, por eso nos pide que tengamos una vida de obediencia y una vida de santidad. Porque como no sabemos, el Señor dice, vivan como yo les he explicado que vivan, como lo dice Mateo capítulo 6, 7 y 8 en el Sermón del Monte. Entonces vemos que aquí dice el Señor, porque más como versículo 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Sin embargo, ellos sabían que Noé estaba construyendo, sabían que Noé algo traía entre manos, y algunos quizá le preguntaron qué estaba pasando, y él les avisó lo que iba a suceder, como la palabra nos lo dice, como el libro de Apocalipsis nos ha anunciado, como el libro de Daniel nos ha anunciado, como Mateo 24 nos ha anunciado. Pero la gente parece estar en el tiempo de Noé. Les decimos que va a suceder esto, que el mundo va a sufrir un arrebatamiento y que va a entrar en tiempo de tribulación, pero como que entra por un oído sale por el otro, como en los tiempos de Noé. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Ven ustedes lo que estamos predicando? Así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Podemos predicar sobre esto, seguirlo haciendo. Muchos no van a creer, como estos que se fueron en el diluvio, y algunos van a entrar en el arca con nosotros y compartiremos con el Señor eternamente. La segunda de las decisiones que debemos tomar es observar la condición moral de la sociedad. Primero es observar las señales que están a nuestro alrededor, que están publicadas en la Biblia. Y luego observar la condición moral de la sociedad, porque la condición moral se deteriora previo a la venida de Cristo. Sigamos leyendo. Dice, más como en los días de Noé, así era la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta que sucedió el diluvio y se lo llevó a todos. Entonces, versículo 40. Entonces estarán dos en el campo. Y aquí es a donde viene esta otra ilustración por tercera vez. Hay una regla de interpretación bíblica que dice que una doctrina no se puede sacar de un solo versículo o una doctrina no se puede sacar de un tan solo evento en la Biblia, sino que para poder sacar una doctrina sólida, al menos se debe repetir la misma cosa 2 o 3 veces en la Escritura. Dijimos que está en Primera de Tesalonicenses, en el libro Colosenses, ahora estamos viendo aquí en Mateo, cómo el Señor describe el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y qué más claro esto? No hay mucha teología aquí cuando Él dice, el uno será tomado y el otro será dejado. Y dos mujeres estarán, versículo 41, estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. En otros evangelios el Señor lo vuelve a repetir y dice que dos estarán durmiendo en una cama, uno será tomado y el otro dejado. Se da cuenta cómo el Señor describe una vez más ese evento maravilloso que algunos rechazan, que algunos niegan que va a pasar, que algunos no ven suficiente evidencia del arrebatamiento porque tal vez es algo tan sobrenatural que sus pequeñas mentes carnales no pueden entender. Y como no lo pueden entender, lo rechazan. La palabra no debe ser rechazada. La doctrina bíblica debe ser aceptada, obedecida y creída. Es la palabra de Dios. Entonces veamos como dice, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad significa estar atentos. Velad significa ser obedientes. Velad significa vivir en santidad. Velad significa aprender cada vez más de Dios. Pero sabe de esto, versículo 43, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no sepáis. Por lo tanto, mis queridos amigos y hermanos, si hay alguien que necesita reconciliarse con el Señor, este es el momento de hacerlo. Hay que reconciliarse con Cristo. Amigos, si hay alguien que no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, este es el momento de hacerlo. Porque si no, no hay excusa, el Señor no se lo lleva a uno. Sencillamente, es bien fácil.
La tercera gran decisión que debemos tomar para poder seguir adelante es la decisión de escoger vivir en santidad o no vivir en santidad. Es verdaderamente entregarnos a Cristo para vivir de acuerdo a su voluntad o no hacerlo y vivir en separación con Él. Dios tiene el día y la hora, nosotros no lo sabemos. Así que si nosotros podemos vivir enfiestados y alejados de Dios hasta cierto punto en nuestra vida y Cristo no vino, gloria a Dios, y ahí hay una transformación y qué bueno que lo logró. Pero puede ser que no lo logre. Vivir en ese mundo de desenfreno, en ese mundo de pecado, separados de Dios, en desobediencia, y en eso viene Cristo, se queda. No hay nada que se lo pueda llevar. Entonces debo escoger, o de tomar la decisión de escoger vivir en santidad. Sigamos leyendo Mateo 24, versículo 45 en adelante. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé del alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su señor venga le halle haciendo el trabajo que le dejó haciendo, que le haya haciendo así. Ahí quédese y siga siendo prudente y siga guardando la casa que Dios le ha dado y los recursos que Dios le ha dado en obediencia. Versículo 47. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, y una vez más el Señor, igual que con la gente en el tiempo de Noé, hace énfasis en todo aquello que despista a los hombres de poder servir a Dios y cumplir su voluntad, y es satisfacer sus propios deseos. Satisfacer los deseos de la carne siempre va a ser algo que aleja al hombre de Dios. Comer, beber, emborracharse y cualquier otro vicio que afecte la carne, el cuerpo, los deseos y los deseos más bajos, más torcidos, eso lo va a alejar de Dios. Por lo tanto, el versículo 50 dice, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y entonces ahí empezarán a llorar. Empezarán a llorar ¿cuándo? ¿Cuándo va a llorar la gente? Cuando vean que usted y yo desaparecimos de este mundo en el arrebatamiento. Y no es que nos dé gusto, por supuesto que no nos da gusto. No nos quisiéramos ir solos al cielo. No nos quisiéramos ir solos en esa nube con Cristo. Queremos que vayan todos los que se puedan, que se suban a la nube todos los que se puedan. Por eso predicamos la palabra, por eso hablamos con la gente acerca del amor inmenso de Cristo, no solo para que le vaya bien en lo que estamos aquí, le salgan bien los negocios, o tenga hijos bendecidos, o usted sea bendecido, duerma tranquilo. Es porque Dios merece adoración, y a través del reconocimiento de Dios como Señor y Salvador, Él tiene misericordia y nos perdona los pecados y nos da vida eterna. Entonces nos damos cuenta que aquí la gente se quedará y sufrirá 7 años de tribulación, mientras usted y yo estamos felices bailando las bodas de Cordero con el Señor. Ahí es cuando Él dice el Señor, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando vean que usted y yo efectivamente nos vamos a ir, todos aquellos incrédulos nos vean salir de aquí, de este mundo, y digan, ¿qué pasó? ¿Dónde está el piloto? ¿Qué se hizo ¿Qué se hizo el doctor? El que estaba operando, el que iba manejando el transporte, el que iba haciendo esto. Cuando vean que no estamos aquí, van a decir, entonces sí era cierto. Pero va a ser muy tarde. Ahí vendrá el lloro y el crujir de dientes. Es por eso que ustedes y yo debemos tomar 3 decisiones claves en esta oportunidad. La primera de ellas es observar las señales que hay a nuestro alrededor, las noticias que vemos, lo que sucede en Israel, lo que está pasando en nuestro entorno. Debemos observar la caída moral de la sociedad antes de la venida de Cristo. Observamos lo que está pasando, nos damos cuenta que eso va a pasar, que no es la primera vez que sucede, que ha pasado, sucedido en el pasado, y Dios tiró juicio sobre ese tipo de cosas que la sociedad moral o la condición moral de la sociedad está haciendo. Y número 3, tomar la decisión de que aunque todo eso me rodee, voy a vivir en santidad y en obediencia a Dios, siguiendo su maravillosa y absoluta palabra. Si usted quiere recibir a Cristo como su Señor y Salvador, quiere ser parte de este equipo en el cual un día, sin saber cuándo y dónde, el Señor va a venir por nosotros y nos vamos a reunir con Él en el aire,
pues yo le pido que haga una sencilla oración. Pero también me dirijo a todos aquellos que en algún momento, algún día de su vida recibieron a Cristo como Señor y Salvador, pero que las cuestiones del mundo, los afanes de la vida los han hecho separarse de Dios, quitar su mirada a Cristo, vivir en desobediencia. Es necesario que usted vuelva al redil, es necesario que usted vuelva a enfocarse a Cristo y procurar con todas sus fuerzas serle obediente. Sabemos que no somos perfectos, sabemos que no podemos cumplir unas metas altas que pone el Señor en su palabra, pero lo que Dios quiere es que tengamos un corazón dispuesto, es que hagamos todo nuestro esfuerzo en el camino para poder agradar a Dios, aunque no lo podamos hacer al 100% por nuestra imperfección y por toda la carga pecaminosa que tenemos encima. El Señor pesará el corazón y dirá: este de plano que se esfuerza en hacerlo, a veces no le sale, pero se cae y se levanta y me sigue buscando y me sigue pidiendo perdón y lucha y pelea y está tratando de salir adelante. Y esa es la obediencia que Dios quiere. Si usted dejó de hacer eso y le dejó de poner empeño, reconcíliese con el Señor Jesús y tome estas 3 decisiones para estar preparados, velando como estos siervos que Él describe en Mateo 24 y preparados para el arrebatamiento de la iglesia y no estar aquí para vivir esa tribulación. Si usted quiere recibir a Cristo por primera vez o quiere llegar a Cristo una vez más porque se ha separado del Señor, hagan conmigo esta oración ahí donde están y diga: Señor Jesús, perdóname, he pecado, me arrepiento, reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para lavarme, para limpiarme, para quitar mi pecado de en medio y declararme justo. Me has dado vida eterna a través de ese perdón. Reconozco que estás vivo, resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Ayúdame, Señor, a ser obediente. Ayúdame a ser fuerte para permanecer firme velando hasta que tú vengas por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.